www.conocimientobiblico.com. Términos de teología cristiana. Glosario básico para estudiantes de teología sistemática. Términos teológicos. Parte 3. Diáspora. Dispersión de los judíos por diversas naciones que comenzó como juicio de Dios sobre Israel y Judá. Actualmente se usa para designar a los judíos que viven fuera de Israel. Dicotomismo. La idea de que la persona humana está compuesta por dos aspectos básicos: cuerpo y alma. Didaché. Palabra griega que significa enseñanza. La Didaché, o enseñanza de los 12 apóstoles, escrita alrededor del año 100 después de Cristo, era un manual sobre la vida cristiana y la práctica eclesial que reclamaba para sí la autoridad de los apóstoles. Discípulo, esto es, aprendiz, estudiante. Incluye a todos los que buscan aprender de Jesús y obedecer sus enseñanzas. Dispensacionalismo. Un punto de vista popularizado primeramente por J. N. Darby, que vivió entre los años 1800 a 1882 y extendido por la Biblia de referencia de Scofield. Divide en 7 dispensaciones la actividad de Dios en la historia. Insiste en una interpretación literal de las profecías y considera que Dios tiene 2 planes, uno para Israel y otro para la Iglesia. Diteísmo. La enseñanza de que hay 2 dioses o dioses. Divinidad. Ser Dios. Tener la naturaleza de Dios. Docetismo. Del griego dokeo, que significa parecer, tener la apariencia de. La enseñanza de que Jesús era Dios, pero solo tuvo la apariencia de hombre, y en realidad no murió en la cruz. Una forma de gnosticismo. Dominicos. Orden católica romana fundada por Domingo de Guzmán en 1215. Insistían en el estudio y en la conversión de los demás a la Iglesia católica. Dualismo. La enseñanza de que el bien y el mal son realidades fundamentales del universo. También la enseñanza de que los seres humanos están compuestos por 2 elementos totalmente distintos que no se hallan unificados entre sí. Ebionismo. Los ebionitas, del hebreo ebión, que significa pobre, enseñaban que Jesús era hijo de José y María, y se convirtió en el Hijo de Dios al descender el Espíritu Santo sobre él. También insistían en la obediencia a la ley. Eclesiología. El estudio de las enseñanzas bíblicas relacionadas con la Iglesia y sus prácticas. Ecuménico. Del griego oikumené, que significa la tierra habitada. Se refiere a los intentos modernos por unir diversas denominaciones. Edad de la Ilustración. La edad que comenzó en el siglo XVIII, cuando los filósofos comenzaron a afirmar que sólo se podía hallar la verdad por medio de la razón, la observación y el experimento. Así rechazaban la revelación sobrenatural
y fomentaban el secularismo. Eisegesis, palabra griega que significa conducir hacia, meter en. Consiste en hallar dentro del texto bíblico nuestras propias ideas. El Shaddai, expresión hebrea que significa el Dios Todopoderoso. El Olam, expresión hebrea que significa el Dios de todo tiempo, el Dios eterno. Elohim, la forma plural del vocablo hebreo Eloah, que significa Dios, usada para designar a dioses paganos, a los ángeles, a seres espirituales poderosos y también para designar al único Dios verdadero, para indicar que todo cuanto es Dios se halla solamente en Él. Encarnación, el acto por medio del cual el Hijo Eterno de Dios se convirtió en un ser humano sin renunciar a su divinidad. Epistemología, el estudio del conocimiento humano, o cómo la mente adquiere y utiliza el conocimiento para determinar qué es verdad. Era de la Iglesia, el periodo situado entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. Era patrística, de latín patres, que significa padres. Los 7 siglos primeros en la historia de la Iglesia. Escatología, del griego escatos, que significa último. El estudio de lo que sucede después de esta vida y lo que sucederá al final de esta era, y en el estado definitivo, tanto de los justos como de los malvados. Eunuco, un hombre físicamente castrado. Eutiquianismo, la enseñanza de Eutiques de que la naturaleza humana de Jesús quedó absorbida por la divina, de tal manera que él, Jesús, solo tenía una naturaleza. Ex nihilo, una expresión latina que significa de la nada. Se refiere a la obra de Dios cuando creó. Exégesis, del griego exégesis, que significa explicación, interpretación. Es el proceso de explicar el texto de la Biblia utilizando reglas proporcionadas por la hermenéutica. Existencialismo. Se fundamenta en las enseñanzas de Søren Kierkegaard, quien vivió entre los años 1813 y 1855. Insiste en la subjetividad y en buscar la verdad a través de nuestra propia experiencia, especialmente de ansiedad, culpabilidad, temor o angustia, más que por medio de la objetividad científica. Expiación, del hebreo kitpurim, el acto de reconciliación con Dios a base de cubrirse por un precio, que es la sangre de un sustituto, de manera que no haga falta castigo. Del griego katalagé, que significa reconciliación, la realización de una satisfacción completa por medio de la sangre.
www.conocimientobiblico.com.